Trump arrasa en la entrevista económica más importante a la que se ha presentado en un foro organizado por Bloomberg. La entrevista ha sido dura, muy dura, y lo más importante, ha arrasado con una audiencia que le ha aplaudido, que se reía, que le ha vitoreado, y precisamente se suponía que era la audiencia que estaba en contra de él. ¡Ay, qué sorpresa! Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Recordad, yo nunca os enviaré mensajes directos por redes sociales ofreciéndoos clubs de inversión ni recomendaciones. Recordadlo, denunciad cualquier cuenta falsa a mi nombre. Muchas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. Me ha parecido una entrevista absolutamente esencial la que ha hecho Trump con Bloomberg. ¿Por qué? Veréis, mira, yo como liberal no estoy a favor de los aranceles, pero me ha parecido absolutamente esencial lo que ha dicho en muchos aspectos, y en muchos aspectos ha demostrado no solamente que tiene razón, sino además que tiene razón con respecto al resto del mundo. Acompañadme y vamos a ver unos pequeños clips. Podéis ver la entrevista completa en Bloomberg. Primer punto. Trump dice, no se preocupen, construya, traiga su inversión aquí a Estados Unidos y no va a tener ningún tipo de arancel. Lo que está diciendo es, muy importante, es que Estados Unidos, que tiene aranceles con Obama, que empezó lo que se llama hoy la guerra comercial con Obama, le echan la culpa siempre a Trump, etcétera, y que ha continuado los aranceles, no solamente los ha aumentado, sino que los ha acelerado Biden, ¿de acuerdo? Y los va a mantener Harris, no lo vayáis a creer. Pero dice algo que es importante. Dice algo que es importante con respecto a ¿qué? A nuestra Unión Europea. Escuchadle. I would say probably the toughest, but there are a lot of tough. You know what's very tough? European Union, our beautiful European countries, wonderful, wonderful. If you add them up, they're almost the size of us. They treat us so badly. We have a deficit. I said to Angela Merkel when she was there, she's not there anymore. I wonder why. Bueno, lo que dice es que ¿sabéis quiénes son los que realmente son muy proteccionistas y muy dedicados a imponer constantemente aranceles? La Unión Europea, esa maravillosa y bellísima Unión Europea que todos amamos, y él le dijo a Angela Merkel, que ya no está allí, y se pregunta ¿por qué será? Vamos a ver qué le dijo a Angela Merkel. But when she was there, I said, Angela, how many Chevrolets do we have in Berlin? Why, Donald, you have none. Le preguntó, Angela, ¿cuántos Chevrolets tenemos en Berlín? Y le dijo, bueno, pues ninguno. He said, that's right. How many Fords do we have in Frankfurt? ¿Cuántos coches de Ford tenemos en Frankfurt? I don't know. None. I said, that's right. You know how many cars we have? Mercedes-Benz, BMW, all of the different Volkswagen, millions and millions of cars. And then I said farm products. You know, they don't want our farm products. Claro, dice, de los coches norteamericanos no tenemos prácticamente ninguno. ¿Qué es lo que tenemos? Millones y millones de Mercedes, de BMWs, de Volkswagen, etc. Vamos a los productos agrícolas. They don't want anything from us. No queremos, en la Unión Europea, no aceptamos ningún producto agrícola de los Estados Unidos. Aranceles bajo la excusa medioambiental. ¿Qué son aranceles? Igual. Deficits that are crazy. And we're not going to have them anymore. We're going to put tariffs on them, and they're going to do, and you know what they can do? The Mercedes-Benz will start building in the United States, and they have a... Claro, y dice, le vamos a poner aranceles, los que nos están poniendo a nosotros. ¿Y sabe lo que puede hacer BMW y Mercedes? Pues montar sus coches en Estados Unidos, hacer fábricas en Estados Unidos, y entonces no tendrá aranceles. Es decir, o sea, la Unión Europea
se ve con la potestad de poner aranceles bajo la excusa o con el medioambiental, con el paraguas medioambiental y con el paraguas de defender los productos autóctonos, etcétera. Oye, lo que él está diciendo es, te voy a poner los mismos. A la Unión Europea le dice a los chinos que le va a poner aranceles en los vehículos eléctricos, se los van a poner los chinos a la Unión Europea también. Esa idea de que la Unión Europea, que es la más proteccionista, es la más proteccionista de todas las grandes economías, ¿de acuerdo? Se puede salir adelante y vender que son reyes del comercio libre, efectivamente. Ahora, lo que yo digo es que uno de los grandes problemas es que entremos en una carrera a ponernos aranceles. Porque los únicos que salen protegidos de esta carrera de aranceles son los políticos de esa Unión Europea, que encima tienen la desvergüenza de después decir que la razón por la que la Unión Europea está en estancamiento y la industria está en la absoluta destrucción, es por culpa de que en Estados Unidos hay condiciones favorables para la inversión. Vamos. A little bit, but you know what they really are? Assembly, like in South Carolina. But they build everything in Germany and then they assemble it here. They get away with murder because they say, oh, yes, we're building cars. They don't build cars. They take them out of a box and they assemble them. We could have our child do it. Can we come back? Let's come back to the Europeans in a second. What about consumers? People out there. They're going to be the biggest beneficiaries. Yeah, critics say your tariffs will end up being like a national sales tax. Nope. Because if you have America at the moment has $3 trillion worth of imports, you're going to add tariffs to every single one of them. That is going to push up the cost for all those people who... Esto es importante porque, claro, lo que dice el presentador es, hay toda una corriente que dice que es un impuesto a las ventas en Norteamérica, porque, claro, si tú le vas a poner unos aranceles a las empresas que exportan hacia Estados Unidos, eso va a suponer precios más altos para los norteamericanos. Vamos a ver. Want to buy foreign goods. No. What's going that is to just happen? Simple mathematics, President Trump. It's not. Yeah, it is, but not the way you figure it. I was always very good at mathematics. Yes. Let me tell you, you're saying $3 trillion. That's La gente se parte, se dice, son matemáticas simples, pero no las tuyas. Bien, pero la gente se parte. Pero vamos a ver la explicación. $1 trillion worth of imports. And they don't have to pay. And if the higher the tariff, the more likely it is to have them come into the higher the tariff, the more you're going to put on the value of that piece, those goods, the higher people are going to have to pay in shops. Ready? The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. Esto es lo que dice, claro, es una visión completamente distinta. Si le sube los aranceles, más va a costar el producto y por lo tanto más le va a costar a los consumidores. Lo que dice él es que cuanto más alto es el arancel, más vas a traer inversión hacia Estados Unidos. Claro, esto no es fácil de entender porque no funciona siempre. ¿Cómo funciona lo que está diciendo Trump si lo consigue? ¿Cómo funcionó durante su mandato en el que puso los aranceles y la inflación no solamente no subió, sino que bajó? ¿Pero por qué? Porque no vale entrar en ese elemento de los aranceles, que en realidad son aranceles defensivos contra países que son mucho más proteccionistas, ¿vale? No vale si no tienes además libertad económica, impuestos bajos, facilidad para invertir con todas las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no vale solamente hablar de los aranceles. Hay que hablar de la libertad económica, de la bajada de impuestos, etcétera. Interesante. Además, hay otra parte que no está diciendo el presidente Trump, que es que esos aranceles tienen un objetivo adicional, que es mayor consumo de dólares y mantener el dólar como moneda de reserva del mundo. Esto es muy, muy importante también. Bien, vamos a ver más elementos que dijo en esta charla. American companies and this guy. So I said, call Macron and call his people and say we're not going to stand for that.
And I got Mnuchin and, a lot of guys, smart guys. If I can finish, I'll go longer if you want. No, I was going to ask you about the Federal. I was going to ask you about the Federal Reserve. No, you got to be able to finish a thought because it's very important. This is big stuff we're talking about. You can't go that quickly. You've gone from the dollar to So let me just tell you. So I said, no, I'm just telling you basic. It's called the weave. It's all these different things happening. Yeah. So let me just say. So I said to Mnuchin, call him up and say, no way. He did, and he came back to see me. He said, they won't do it, sir. It's too late. I said to somebody else, you call him. Then I said, let me do it. And I called him. And I said, Emmanuel, you're taxing American companies very substantially. You're not doing it with other companies. You must think we're stupid. It's not going to happen. But Donald, I cannot do anything. It's too late. Sobre el proteccionismo de Francia. Se lo dijo en muchas ocasiones a Macron. Macron le dijo que no podía hacer nada y lo que hizo fue introducir. Es importante entender esta posición porque nos olvidamos constantemente de que el factor más proteccionista es precisamente el de la Unión Europea. Bien, vamos a ver lo que nos dijo sobre la Reserva Federal, porque esto me parece interesante. A ver si lo... Back in about 3 minutes, we have decided to remove the tax from the companies. I did this all day long, but you don't have. You think Biden does that? I don't think so. Let me ask you a very practical question. Después de meterle la presión. Es un negociador. You say you don't want interest rates to go higher. You've gone backwards and forwards about whether you want to keep Jerome Powell as chair of the Federal Reserve. His term as chair runs on to May 2026. Sobre el presidente de la Reserva Federal. Remove or demote him? Look, I think it's the greatest job in government. Esto es muy importante. You show up to the office once a month and you say, let's see, flip a coin. And everybody talks about you like you're a god. Oh, what will he do? I mean, before, the guy used to walk into my office. Dice, el papel de presidente de la Reserva Federal es el mejor puesto de trabajo del gobierno. Vas una vez al mes, miras al cielo y decides qué voy a hacer y todo el mundo piensa de ti que eres Dios. He was like begging. He was fine. But you did talk you talked about removing him once. I did because he was keeping the rates too high. Dijo que iba a quitar a Jerome Powell porque los tipos de interés eran demasiado elevados. And I was right. And you would do that Tenía again. razón. Acordaos que Estados Unidos entró en una recesión en aquel periodo y que el problema no era de tipos, sino el problema era de que la realidad de la inflación durante su mandato es que la inflación fue del 1,9% anual durante el mandato de Trump. Eso no te lo dice. In fact, he actually dropped them too much when I did this. Because I said I was threatening to terminate him. There was a question as to whether or not you could. And there was an article in the New York Times, 2 half pages. One page said I can do it by lawyers. 1 half page said I couldn't. Un artículo en el New York Times decía no puede echarle y otro en la mitad y en la otra mitad decía sí puede echarle. And that was enough for him. And he dropped the hell out of the rates. He dropped them too much. He went he dropped them actually too much. Okay. Y pasó de mantener los tipos demasiado altos a bajarlos demasiado rápido. Here's the story. I think that if you're a very good president with good sense, you should be able to at least talk to him. I don't say make the decision at all, but I mean, I've been a very successful businessman. I've done really good, much better. Now people are understanding how good I've done because they're seeing it. Lo que dice es que el presidente debe tener la capacidad de hablar con el presidente de la Reserva Federal sobre qué es lo que pasa con los tipos de interés. A ver, que ha bajado los tipos 50 puntos básicos en medio de unas elecciones cuando decía que no hay ningún riesgo de recesión, que no hay ningún riesgo de ni siquiera de ralentización, cuando decía que los datos de empleo
son extremadamente positivos, etcétera, y además las condiciones de crédito son las más laxas, que está todo el mercado entendiendo perfectamente que hay un riesgo de que la Reserva Federal se haya presentado a la campaña a participar apoyando al incumbente con una bajada de 50 puntos básicos que no era necesaria, según las propias palabras del señor Jerome Powell sobre la economía norteamericana. Lo que está diciendo simplemente es que va a hacer lo que hizo en su mandato, que es comentar lo que considera, por supuesto, como empresario que es y como empresario que ha tenido mucho éxito, ¿no? Much better than the fake news wants to give me credit for. Just on the issue of whether you would replace I think I have the right to say, as a very good businessman and somebody that's used a lot of sense, I think I have the right to say that, you know, I think I'm better than he would be. I think I'm better than most people would be in that position. Lo que está diciendo es que él tiene derecho a decir lo que piensa sobre la Reserva Federal. Claro, es que el problema de la Reserva Federal es significativo, claro. Y lo que está diciendo en la entrevista es varias cosas. Vale. Como liberal, la verdad, a mí los aranceles no me gustan absolutamente nada. Pero desde luego lo que no podemos decir es que hay que ver qué malo es Trump con los aranceles cuando la Unión Europea está poniendo aranceles por todos lados. Pero al final, lo que tenemos que reconocer, porque lo sabemos del mandato de 4 años en los que estuvo gobernando, es que Trump es un negociador. Es un negociador. Y lo que hace es que pone encima de la mesa y dice, no es un negociador diplomático, dice, pone el puño encima de la mesa y dice, esto se ha acabado. Se ha acabado esto de que los franceses puedan vender todo lo que quieran en Estados Unidos y nosotros no podamos vender prácticamente nada. Se ha acabado lo de que los alemanes puedan vender lo que quieran en Estados Unidos y nosotros no podamos vender absolutamente nada. Y luego, lo que ocurrió y la evidencia de lo que ocurrió en su mandato es que esos aranceles se retiran, como pasó con Italia, como pasó con Portugal. Italia y Portugal se les retiró los aranceles con los que se les amenazó tras una negociación, y el único país que fue tan idiota de mantener los aranceles al aceite que todavía tenemos fue España, porque no negoció con el gobierno de Estados Unidos. Bien, por lo que se trata básicamente, lo que está diciendo él básicamente es, número uno, el papel del presidente de la Reserva Federal no puede ser el que está siendo ahora. Y dice, es el trabajo mejor del gobierno. Te presentas una vez al mes, miras al cielo, dices que vas a subir o bajar los tipos de interés y si metes la pata, no pasa nada. Porque vamos, una inflación acumulada del 20,4%, lo dice en la entrevista, una inflación acumulada del 20,4%, y permitir que el gobierno se ponga a gastar sin control, sin hacer el chequeo que supone que tiene que ser la política monetaria restrictiva, que le ponga límites a la avaricia gubernamental, etcétera. Claro, pues sí, lo que nos ha demostrado en esta conferencia Donald Trump es que él es un negociador, y un negociador de puño encima de la mesa, y que lo que vamos a tener va a ser una situación en la que no va a cambiar de manera radical y no va a ser negativo, porque no lo ha sido durante los años en los que estuvo, y porque además los otros hacen mucho más, lo que pasa es que lo hacen con otras formas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que saber. La verdad, en un escenario en el que le pusieron preguntas realmente difíciles, no como Kamala Harris, que solamente recibe preguntas edulcoradas, preguntas realmente difíciles, no se cortó y dijo exactamente lo que pensaba. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Eso es tu opinión. Yo, como liberal, yo soy liberal. Y eso es importante porque aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de unas elecciones en las que se juega la gente mucho con respecto a la libertad de expresión, con respecto a la inmigración y con respecto a las políticas inflacionistas y destructoras del socialismo. Eso es completamente diferente. Hay que elegir socialismo o esta forma de ver el mundo que es más de negociación de puño en la mesa. Que no te engañen.